Un verdadero líder no se rinde ante la tiranía. Tras 7 años de exilio forzado por la persecución comunista, el secretario político de 20 Venezuela, Juan Pablo García, regresó al país con un mensaje que hizo temblar los cimientos del régimen. Su retorno, lejos de ser dócil o silencioso, aterriza como un balde de agua fría sobre el tablero político, coincidiendo estratégicamente con la apertura de las conversaciones entre el chavismo y la Asamblea Nacional de 2015. Es un momento de reconfiguración innegable para la oposición y García ha llegado para marcar la pauta. Recordó las razones que lo llevaron al exilio, asegurando que su retorno responde al compromiso de continuar denunciando la situación de Venezuela. Yo soy diputado desde el 2010, ratificado en el 2015 por el Estado Monagas, y se debe a que el régimen un día le dio la gana de allanarme la inmunidad, me allanan la inmunidad y me emiten una orden de captura. Yo estaba en un acto político en Nueva Esparta con el colega también y amigo, hermano de lucha, Omar González. Estamos en una gira política. Al terminarla, yo hablé fuerte en Margarita, en Nueva Esparta, denuncié muchas cosas, ratifiqué mis denuncias públicamente en contra de Raúl Gorrín, la gobernadora del Estado Monagas en ese momento, Yenice Santaella, el mismo bicho ese del Furrial, Diosdado Cabello, en fin, del sistema, pues del régimen. Y yo pertenecía a la comisión, a la subcomisión que está investigando a Raúl Gorrín, y denuncié muchas cosas desde la Asamblea Nacional. Eso trajo como consecuencia que me dan la inmunidad, porque recuerden ustedes que este es un régimen que no acepta la verdad, que no acepta la disidencia. Bueno, me dan la inmunidad. Desde ese día se presentó el Vía Crucis para mí. Fue horrible lo que viví, la familia, mi esposa, mis hijos. Yo estaba en esa gira, aproveché y fui con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis 2 hijos, 2 de mis hijos, pues los otros estaban acá, y con Juan Diego y Pablo Antonio. Bueno, desde ese momento la persecución, la salida de la isla fue de película. Estuve escondido casi 1 mes y medio, sin comunicarme con la familia. Salí por los caminos verdes y llegué a Colombia, específicamente a La Guajira, a Maicao. Luego de ahí salí a Riohacha, creo que recuerde, de Riohacha en avión me trasladé a Bogotá. Desde allí fue cuando pude comunicarme con mi familia. Cuando llegué a Maicao, pude comunicarme con mi familia, con mi esposa sobre todo, mis hermanos, y de allí me salí sin ropa, porque sin nada. Fue terrible, fue muy terrible esa travesía, fue terrible. El líder opositor dejó al descubierto la crudeza de la realidad venezolana, describió el choque brutal de emociones que supone el regreso, se declaró contento y emocionado de poder abrazar nuevamente a su patria, pero no ocultó sentirse profundamente triste y dolido al presenciar la asfixia de una nación hundida en una crisis estructural generalizada y golpeada por emergencias recientes. El exilio es muy malo. El exilio es malo, ¿vale? Desterrarte, separarte de la familia, separarte de tus amistades, de tu trabajo, de donde tú naciste. Pero claro, yo siempre digo que no es nada comparable con los que han perdido la vida en la lucha por la libertad o con los presos políticos que han sufrido tortura, que han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, que muchos han perdido la vida bajo la custodia del régimen. No es comparable con eso. Entonces, bueno, pero es muy mal, es una tortura. El exilio es una tortura permanente. Tú no ver a tus hijos, no ver a tu familia, no hacer lo que tú quieres hacer, porque estás preso también. Entonces, eso es terrible. Pero bueno, gracias a Dios, creo mucho en Dios y pude entrar a mi país ya. Fiel a su estilo y sin filtros, García criticó duramente a Delcy Rodríguez y a su gestión, tildando a su gobierno de ser un régimen que desprecia al pueblo. Cuando me fui, estaba muy mal. Cuando me fui, estaba mal. Estaba pésimo. En el 2013 había ganado Maduro. Bueno, no ganó Maduro, nos robó las elecciones Maduro, porque Maduro no ganó ninguna elección presidencial. Maduro siempre usurpó el poder.
estábamos en crisis. Y entramos en la crisis humanitaria profunda. Y llego y está peor de cuando me fui. Este es un país que se convirtió totalmente en un estado fallido, un estado forajido, un estado que no existe, no hay estado. Aquí hay una anarquía total, un régimen que no atienda a la gente, que desprecia a la gente, que desprecia al ser humano, porque mantener tantos presos políticos, encerrar a personas, a ciudadanos simplemente por disentir, que no cometen delito, y tenerlo en una mazmorra, en unas cárceles que están totalmente, que no cumplen con los requisitos mínimos para ser cárceles, que la gente la someten a tortura, a tratos crueles e inhumanos, que mueren, que dejan morir. Coño, eso es un crimen, son crímenes de lesa humanidad. Eso es un régimen, esto es una barbarie que estamos viendo los venezolanos. ¿Estamos saliendo? Sí, estamos saliendo. ¿Que necesitamos ayuda? Sí, necesitamos ayuda. ¿Que necesitamos ayuda internacional? Necesitamos ayuda internacional. ¿Que estoy de acuerdo con lo que hizo Trump el 3 de enero? Estoy muy de acuerdo con eso. Y yo siempre le digo, y lo digo aquí, lo digo en tu parte, bendito 3 de enero, porque llegaste. Desde allí las cosas han avanzado, han cambiado, han liberado a los presos políticos. Todavía se mantienen presos políticos, muy lamentable, porque hay que liberarlos a todos, pero hemos avanzado. Yo pienso que pronto se va a nombrar un Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo a nuestra Constitución Nacional. Creo que hay que nombrar inmediatamente también, paralelamente, un Consejo Nacional Electoral y fijar el cronograma electoral, que es lo que le va a poner fin a esta situación. El dirigente ratificó que no cederá un milímetro en sus exigencias. Aseguró que mantendrá la presión inquebrantable por la liberación de absolutamente todos los presos políticos y que trabajará sin descanso hasta lograr la restitución de las garantías democráticas arrebatadas al país. Lo que aspiro es la libertad, en principio, de todos los presos políticos. Tú no sabes lo que sufre uno como dirigente político, como amante de la libertad, la liberación de todos los presos políticos. Y no liberaciones condicionadas, la liberación plena de todos los presos políticos. Ahí tenemos a un Perkin Rocha, un jurista, un hombre honesto, ¿vale? De principios, de valores, con un grillete en su casa. Eso no es libertad. Eso es crimen de lesa humanidad, eso es persecución política, eso es crueldad en su máxima expresión. Yo aspiro a la liberación de los presos políticos, pero aspiro a la liberación de toda Venezuela. Que volvamos a insertarnos en el mundo democrático, que llegue la justicia. Y con esa justicia, donde hay justicia, hay desarrollo, hay libertad, hay paz. Y a eso es lo que yo aspiro. A la liberación de Venezuela, a la justicia, al restablecimiento del Estado de Derecho, a la libertad en todo el sentido amplio de la palabra. El impacto de su llegada ya resuena en las bases. Desde la organización 20 Venezuela han celebrado su retorno, calificándolo como una pieza clave y un paso significativo para inyectarle fuerza, reorganización y un músculo a la dirigencia opositora dentro del territorio nacional. García ha vuelto, no para observar desde la barrera, sino para dar la batalla desde adentro.